buenos días. Buenos días, ¿Qué Laura. tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sergio, en las semanas anteriores, en nuestras sesiones, hemos estado hablando sobre el problema que te hizo venir aquí a consulta. Hoy vamos a intentar comprender y ver cómo explicamos ese problema. ¿Parece? Perfecto. Bueno, entonces para eso, pues necesito que te acerques un poco. Vamos a dibujar un triángulo. Y en este triángulo voy a poner en la parte de arriba el pensamiento. En este lado voy a poner la emoción. Y en este último lado voy a poner nuestra conducta. Estos tres elementos son elementos clave en la forma como nosotros reaccionamos ante las situaciones que vivimos en el día a día. Antes de hablar sobre esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre los significados de estos tres elementos. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es, para ti, ¿qué es la emoción? De lo que has escuchado, de tu experiencia en el día a día, ¿cómo podríamos definir la emoción? La emoción puede ser como una sensación, como algo que se siente internamente. Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo de alguna emoción positiva? Alegría. Alegría. Vale, entonces podríamos decir juntos que la emoción es todo lo que yo siento, que lo puedo mencionar en una palabra y que hay emociones tanto positivas como negativas. Ok, listo. Y si te preguntara, Sergio, ¿la conducta qué es? ¿Qué me dirías? Sería como materializar algo, como llevarlo a la acción. Entonces son cosas que hacemos, Exacto. por lo que te entiendo. Sí, algo que hacemos, una acción. Listo. Entonces, la conducta para nosotros va a ser todo lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo, algunas personas corremos, pero hay otras personas que nos paralizamos. Entonces, la conducta es todo lo que yo hago o dejo de hacer ante una situación determinada. Y se te preguntara los pensamientos que son. ¿Qué se te ocurriría? Son ideas que están ahí, presentes, Ajá. que están permanentemente ahí. Claro, entonces nosotros como seres humanos somos como unas máquinas de pensamiento, todo el tiempo estamos creando nuevos pensamientos, nuevas ideas, y de hecho en este momento puede que estés teniendo pensamientos de, uy, ¿a qué hora sacar esta consulta? Uy, tengo que hacer unas vueltas. Entonces todo el tiempo estamos produciendo estos pensamientos. Entonces, cuando hablemos, vamos a resumir y para como los conceptos que sean los mismos para los dos. Entonces, la emoción es todo lo que yo siento, puede ser positiva o negativa esa emoción, pero también hay elementos que tú decías son como sensaciones, entonces son ahí elementos que me permiten identificar esa emoción. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy muy enojado, puedo ponerme rojo, como con los cachetes colorados, o cuando tengo miedo, el corazón me puede batir rápidamente. Entonces, las reacciones fisiológicas me permiten también identificar las emociones. Las conductas son todo lo que yo hago o dejo de hacer ante una situación. Y los pensamientos, entonces son las ideas, son recuerdos, son imágenes que tengo todo el tiempo ante una situación también. ¿Listo? Entonces, ahora comprendidos estos tres elementos, te voy a pedir que pensemos en una situación. Entonces vamos a imaginar que tú estás caminando por la calle y que de lejos tú escuchas a una persona gritando. ¿Listo? Ok. Entonces te voy a preguntar primero, ¿qué sentirías ante esa situación? Temor. Temor. Angustia. Hostia. Vale, y en esa situación, ¿qué crees que tú harías? ¿Qué crees? Escuchamos de lejos a una persona gritando. Yo creo que me alejaría de la situación. ¿Te alejarías? Sí, me daría miedo y me alejaría. Y si intentamos imaginar qué estaría pasando por tu mente en ese momento, ¿qué crees? ¿Qué idea o qué pensamiento se te pasaría por la cabeza en ese momento?
Si alguien está gritando, no sé, lo pueden estar robando, intentando robar, Ujú. acosando. em, Entonces tal vez de pronto hay un pensamiento debajo que dice como hay una situación que hay como de amenaza. exacto, de amenaza. Exacto. Vale, entonces en ese ejemplo podemos ver que cuando pensamos como, uy, hay una situación donde alguien puede estar robando o hay una situación que puede ser de riesgo, tú sientes miedo, temor, angustia y lo que haces es como correr de esa situación. Ah, ok, listo. Entonces, ahora te voy a pedir pensar. Imagínate que tú ya te estás acercando y te das cuenta que esa persona está gritando porque le acabaron de llamar y le dijeron, no, oiga, usted le vamos a dar un ascenso y le vamos a subir el salario. Entonces, Uy. ¿crees que la emoción sería la misma que me contaste antes? No, para nada, ya cambia. ¿Cómo sería esa emoción ahora? Ya sería de tranquilidad, como no, pues la persona no está en peligro, le puede haber pasado algo positivo. Ujú. ¿Y qué crees que harías? ¿Crees que harías algo distinto? En la otra situación me dijiste que correrías o que huirías de la situación. ¿Crees que ahí harías, qué harías ahí? Seguiría caminando normal, seguiría mi rumbo. Listo. ¿Y qué estaría pasando por tu cabeza en ese momento? No sé, que la persona de pronto pueda recibir un dinero, entonces eso le trajo pues alegría, ¿Mm? Entonces, como a esta persona algo bueno le pasó, algo está. bueno le pasó. Exacto. Vale. Entonces, esto lo puse estas situaciones para mostrarte cómo es la misma situación, pero tal vez cuando pensamos o interpretamos esa situación de una manera distinta, nuestras emociones y nuestras conductas pueden cambiar. ¿Notaste eso? Sí, exacto. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia ahí en las dos situaciones? ¿Qué notaste? Tanto los pensamientos como las emociones fueron diferentes en cada situación. ¿Y la conducta? No, la conducta, claro, la conducta también fue diferente. Los tres elementos fueron diferentes en las ¿Y dos, en por las dos, qué, por qué era diferente si era la misma situación? porque tenía otro pensamiento diferente. Ujú. Uno era peligro y el otro era como, no, la persona está a salvo. Ok. Entonces, pues esto para explicarte que muchas personas podemos vivir una situación exactamente igual, pero si la interpretamos de manera distinta, nuestras emociones y nuestras conductas pueden cambiar. Ok. Entonces, esto para explicarte esta relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Y ahora quisiéramos llevar esta relación como a una situación personal. Pero antes de eso, quisiera preguntarte, Sergio, si tú tuvieras que explicarle esta relación a un amigo, a un conocido, a algún familiar, ¿cómo lo harías? ¿Cómo le explicarías esta relación? Mm, bueno, pues todo se inicia con un pensamiento, y los pensamientos siempre están inmersos en uno. Pues es lo que entendí. El pensamiento genera una emoción, ya sea positiva o negativa. Y de acuerdo a esa emoción, uno genera una conducta que puede ser hacer algo o dejarlo de hacer, de Ok. acuerdo a la emoción. Bien, entonces, si intentamos trasladar esta relación que hay entre los pensamientos, emociones y conductas a tu vida diaria, te pido que pensemos, trata de imaginar una situación reciente en donde hayas tenido una emoción negativa. ¿Puedes recordar alguna situación? Reciente, de pronto un altercado que tuve con mi padre. Ujú. Bueno, entonces vamos a pensar en esa situación. Entonces tuviste un altercado con tu papá. ¿Cómo te hizo sentir en ese momento esa situación que estabas sintiendo? En ese momento, Ujú. rabia. Rabia. Vale. Entonces, ante esa emoción de rabia, ¿me puedes contar qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? ¿Cuál fue tu reacción? em, no sé, pronto
de pronto le dije muchas cosas que, no sé, en este momento, ya retomando de pronto me arrepiento de haber hecho muchas cosas, las Entonces, cuales le dije en ese momento. ante esa emoción de rabia, lo que tú hiciste fue como decir palabras que Exacto, expresaban esa rabia. total. Y puedes recordar qué estabas pensando en ese momento. En ese momento, como, ¿por qué había hecho eso? ¿Por qué había ¿Por hecho? qué razón había hecho esa? Pues porque había actuado así, más bien. Entonces el pensamiento tal vez era como preguntándote por qué mi papá se Exacto, comporta de esa manera. exacto. Listo, entonces ahí vemos cómo hay esta relación. Entonces estás pensando por qué mi papá se comporta de esa manera, eso te hace sentir con rabia y reaccionas expresando esa rabia. Te pido que pienses si otra persona en esta misma situación crees que actuaría de manera distinta. Pues depende, digamos, si es, no sé si hay un vínculo de familiar o si ya es una persona externa. Ujú. Pongamos la situación de que también es un familiar. Puedes pensar a alguien que también sea de la familia, pero que reaccione de una manera distinta. Sí, claro. ¿Quién, por ejemplo? Mm, de pronto mi hermano. Vale, entonces vamos a pensar en ella. Entonces, Ok. imagínate que ella también tuvo esa misma situación de discusión con tu padre y quiero que intentemos pensar cómo se sintió ella, ¿Cómo se sintió? qué emoción estaba ahí presente. Mm, de pronto angustia. Angustia, Puede ser. preocupación, Preocupación, angustia. angustia. Vale, ¿cómo crees que ella se comportaría en esa situación? De pronto ella hubiese actuado más como dándole un consejo, de pronto no como diciéndole, ¿por qué haces esto? Sino de pronto, no, dándole un consejo, como buscando la razón por la cual hizo esa acción. Ujú. Entonces su conducta tal vez sería como de Como aconsejar o aconsejar, de dar exacto. una palabra de qué poder hacer. Y en el pensamiento, si imaginamos tu hermana, ¿qué se le pasaría por la cabeza en esa situación? Un pensamiento que se le haya pasado, de pronto, que pues es el mismo pensamiento, pero no sé, actúe diferente, ¿no? En la situación. Vale. Entonces, podemos ver ahora que tú nos comentas una situación que es exactamente igual, pero de las dos personas reaccionaron de manera distinta. Exacto. Entonces, o puede que haya pensamientos que fueran similares, pero las emociones y las conductas también pueden variar. Entonces, reconocemos y vemos que existe esta relación entre la forma en que nosotros pensamos o interpretamos la situación, cómo reaccionamos con nuestras emociones y cómo nos comportamos. ¿Está claro hasta ahora esa relación? Sí, señora. Vale. Perfecto. Entonces, para comprender tu problema, necesitamos probar que esta relación también pasa en tus situaciones del día a día. ¿Quisieras como intentarlo, como que pudiéramos como analizar esas situaciones y ver y probar si existe esa relación? Sería genial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que acá tengo este registro. Esta situación no necesariamente tiene que tener este mismo orden, sino que tú de repente recuerdas que hubo una situación que te generó rabia, que te generó tristeza. Entonces vamos a poner la situación, qué pensaste, qué se te estaba pasando por la cabeza en ese momento, qué sensaciones o qué emociones estaban pasando allí, cómo te comportaste y qué pasó después. Entonces, Sergio, para lograr comprender tu problema, vamos a realizar este registro. Yo sé que tienes bastantes cosas que hacer en tu día a día, pero me gustaría que pensaras cuál sería el momento ideal para realizar esta actividad, estos 5 minutos para diligenciar tu registro.
de pronto en el momento apenas me levante. Apenas te levantes. Vamos a imaginar entonces a Sergio la próxima semana, en las mañanas, realizando y diligenciando su registro, ¿vale? Entonces, Ah, listo. Muchas gracias. entonces nos vemos la próxima sesión y revisamos tu registro. Ok, muchísimas Bueno, gracias. que estés bien. Gracias.